Buenos días, hermanos, hermanas. Un nuevo domingo, ¿verdad? Un nuevo día cada vez. Estamos viendo, hermanos, un estudio muy particular acerca de algo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta. Tenemos siempre que estar viviendo el día de hoy, siempre teniendo con el fin en la mente, con el final de los tiempos en la mente. Esto implica el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así como estamos viviendo en el mundo de la información, de la era de información, con la información también vienen las especulaciones, y especulaciones han existido desde que Jesucristo resucitó y que Jesucristo ascendió a los cielos. Inclusive está registrado en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles estaban preguntándose cuándo va a regresar Jesucristo. El ángel del Señor, en Hechos capítulo 1, versículo 11, le dice a sus discípulos: hey, no se queden ahí mirando arriba. El mismo Señor, así de la manera como lo han visto subir, así también nuestro Señor va a regresar. Este estudio, sin embargo, hermanos, tiene mucha teología de lo que se llama la teología del final de los tiempos, o como se dice, escatología. No está en una intención de querer saberlo todo. No vamos a poder saberlo todo porque es algo que es del futuro. Pero sí, el propósito de este estudio es que nos dé un conocimiento adecuado, un conocimiento sobrio acerca del final de los tiempos. Y precisamente la pregunta de sus discípulos, registrada en Mateo 24, versículo 3, la naturaleza humana, nuestra naturaleza humana es saber cuándo. ¿Cuándo? ¿Verdad? ¿Cuándo será todo esto? Les dice sus discípulos a Jesucristo mientras él estaba sentado en el monte de los Olivos. La primera pregunta fue ¿cuándo? Y la segunda pregunta para ellos era una sola. Decía: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En este discurso, nuestro Señor Jesucristo, con un discurso, yo diría, largo, él ha dado respuesta solamente a la última pregunta de sus discípulos. El día de hoy, hermanos, nosotros quisiéramos ver un aspecto de estas señales del fin de los tiempos. Es acerca de que nosotros estemos mirando al cielo. Ese es el título de esta sesión: mira al cielo. El punto es que cuando Cristo regrese, todos, sin excepción, todos le verán. Esa es la idea central que tenemos que sacar de este estudio, que cuando Cristo regrese, todo ojo le verá, como dice Apocalipsis 1:7. Mira al cielo, ¿verdad? Esa es la señal que Jesucristo nos va a dar. No la señal que vamos a buscar en Google, no la señal que nos va a dar nuestros teléfonos, por más inteligentes que sean. No va, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros vamos a ver esta mañana. Señor nuestro, gracias, Señor, por tu palabra que tú nos das, Señor. Gracias, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado este discurso registrado por el evangelista Mateo. Te pedimos, Señor, también que nos des este conocimiento adecuado, Señor, acerca de los finales del tiempo, Señor. No es nuestro afán, Señor, de saber cuándo, Señor, pero sí, tú nos has dado, mi Señor, este conocimiento para estar advertidos, Señor, para que no nos dejemos engañar por falsos profetas o falsos mesías, y para tener siempre, Señor, pendiente de que tú vienes en cualquier momento, Señor. Tú regresas, Señor, por nosotros de manera inminente. Te pedimos, Señor, por tu Espíritu, Señor, que mientras esperamos tu llegada, Padre, que también nos des esta fortaleza a través de tu Espíritu para que nosotros sigamos haciendo la tarea de expandir, Señor, tu evangelio, Padre amado, de buenas noticias para todo aquel que cree. Te lo pedimos de todo corazón, Señor, conjuntamente, Padre, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Hermanos, vayamos a Mateo capítulo 24 y versículos del 23 al 25, por favor. Entonces, si alguno os dijere,
mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está. No lo creéis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Gracias, hermano. Jesús nuevamente aquí en estos pasajes, en estos versículos, reiteró las advertencias anteriores que él hizo acerca de los falsos profetas y los falsos mesías. Versículo 5 de Mateo 24, él nos dice, ¿verdad? Y a muchos engañarán, hablando acerca de estos falsos cristos. Así también en el versículo 11, él nos dice, muchos falsos profetas se levantarán, y también él nos advierte, y engañarán a muchos. Aquí lo que Cristo nos está tratando de decir ahora en este versículo 23 es mirad, pongan atención, ¿verdad? Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, ¿qué dice nuestro Señor? No lo crean, no lo creáis, porque los falsos cristos abundarían por todas partes donde quieran después que Jesucristo haya partido. No se dejen engañar, dice Jesucristo, básicamente. En términos actuales, no se dejen engañar. También nos dicen en los versículos, en el versículo 24, que estos falsos mesías, estos falsos profetas, no siempre van a ser fáciles de detectar, hermanos. Parece interesante, ¿verdad? Porque lo que dice en este versículo, porque se le van a levantar estos falsos profetas y falsos cristos, y harán que hagan no solamente señales, sino grandes señales y prodigios. ¿Es posible esto, hermanos? Que estos falsos cristos puedan hacer grandes señales y prodigios. Prodigios, wonders, señales y prodigios, signs and wonders. Eso es lo que a lo que Jesucristo quería decir. Y eso es cierto, hermanos, porque vemos en el pasaje de Éxodo cómo es que cuando Moisés se acercó a Faraón y para dar las señales de que era el representante del Dios mismo, del Dios viviente, del Dios que él encontró en la zarza ardiente, también los magos y los brujos del Faraón repitieron también las mismas hazañas, las mismas señales y prodigios que Moisés había dado al frente del Faraón. Vemos aquí que es posible. El diablo, hermanos, hermanas, no va a venir aquí vestido de rojo o con una colita atrás. Va a venir disfrazado de un ser de luz. Porque ese es su nombre, Luzbel. Él va a venir como un personaje de luz y va a ser de esa manera, va a engañar a las personas, y él tiene la capacidad también de hacer estas señales y prodigios. ¿Cómo nosotros podemos hacer la diferencia entre algo que es genuino y algo que es fake, algo que es falso? ¿Verdad? Sin embargo, la Biblia sí nos da instrucciones específicas de cómo reconocer a los mensajeros falsos. En primer lugar, nos habla acerca de por sus frutos los conoceréis. Si bien es cierto, hermanos, nunca debemos dudar de la capacidad de Dios para hacer milagros. Muchos a veces pueden decir, no, ya Dios no hace milagros. No podemos nosotros limitar a Dios de su poder. Él es poderoso, Él tiene el poder de hacer milagros, Él tiene la soberanía de lograr milagros en las personas. Y eso no podemos dudar de la capacidad de Dios. Entonces, señales y prodigios, tengamos mucho cuidado, que no siempre van a venir de nuestro Señor. Y eso es por eso es que nuestro Señor Jesús nos advierte en el versículo 24 que estos falsos cristos y profetas harán grandes señales y prodigios de tal manera, dice, con la finalidad de que engañarán, si fuere posible. Aquí también hay un condicional, si fuere posible, aún a los escogidos. Hermanos, esa es una advertencia muy grande para nosotros que somos escogidos de Dios. Versículo 25, leído según la
la Reina Valera, ya los he dicho antes. Es básicamente, la Nueva Versión Internacional dice, fíjense que se los he dicho a ustedes de antemano. O sea, en otras palabras, nos está diciendo, ya les he dicho esto acerca de que tengan cuidado, no se dejen engañar. ¿Cuáles son algunas formas de protegerse contra el engaño espiritual? Esa es una pregunta que nos gustaría responder, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas formas de protegerse contra el engaño espiritual? Así como usted mencionó, hermano, ¿verdad? Que hay diversas maneras de fabricar cosas que no son reales. Así también nosotros debemos tener la capacidad de protegernos contra lo que es verdadero y lo que es falso. El apóstol Juan, en su primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, él nos habla él nos dice, ¿verdad, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquel que no dice que Dios que Jesucristo es el Cristo, no le creáis. Eso es básicamente una manera esencial o práctica de cómo nosotros podemos detectar quién está engañando y quiénes no. A veces, hermanos, nuestros propios sentidos también nos pueden engañar. En otras palabras, viene lo que se llama el autoengaño. El autoengaño viene de mirar la cara de nuestro Señor Jesucristo en un pan de tostada. ¿Cuántos hemos visto ¿cómo se dice? Noticias, ¿verdad? Ahora, como usted también mencionó, hermano, y eso también es común, que se vea las vírgenes que lloran. Sí, ¿verdad? Y eso es también algo preocupante porque todas esas señales y prodigios en ningún aspecto apuntan a nuestro Señor. Es solamente si usted puede detectar, ¿verdad? Puede detectar que esos aspectos no apuntan a nuestro Señor Jesucristo, apuntan a algún tipo de agenda personal. Ahora en los siguientes versículos del 26 al 29, vemos que la creación misma nos anunciará el regreso de Cristo. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Muchas gracias, hermano. Aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo nos está indicando ahora que es la creación misma que va a mostrar las señales de la venida de nuestro Señor. Jesús continuó sus advertencias con los falsos profetas y maestros y dice, ¿verdad?, que muchos dirán, vayan al desierto, ahí lo van a encontrar. Que dice Jesús, no salgáis, no se vayan, no vayan al desierto. O van a decir, mira, ahí están unas casas, en una casa lo encontramos. Jesucristo dice, no les creáis, no les crean esas cosas que van a decir. En otras palabras, Jesucristo nos advierte, no te distraigas con información que pudieras recibir de segunda mano. Lo que otros te puedan decir, porque las señales que la creación misma dirán de primera mano, todos nosotros lo vamos a ver, y eso no es algo que necesitamos que alguien más nos diga. Jesús nos instruye que no quedar atrapados en andar buscándolo en base a lo que otros podrán decir, porque la creación misma anunciará el regreso de Cristo. Jesús usó una imagen completamente vívida acerca de ilustrar su venida, que sería inconfundible y visible, que dice como un relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente. Su regreso, así como estos relámpagos que dice que sale del oriente y se muestra al occidente, o sea, de un rayo de cielo a cielo. Es así como dice, será obvio, su regreso será obvio y visible como el relámpago del cielo. Y después también en el siguiente versículo nos dice
porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Algunos se han preguntado qué cosa quiso decir Jesucristo con este versículo, que el Señor va a venir como si fuera un animal muerto, que las águilas... Recordemos, hermanos, y siempre pongámonos en la perspectiva de la audiencia original de estos mensajes. En primer lugar, la geografía. Jesucristo, ¿dónde estaba? ¿Y sus discípulos dónde estaban? De acuerdo a Mateo 24, versículo 3. Estaban en el monte de los olivos. Estaban en una colina, ¿verdad? Estaban, en otras palabras, al aire libre. Y yo pienso, ¿verdad?, que estaban así al aire libre y ve el ejemplo, ¿verdad?, de las aves de rapiña dando vueltas. Y eso es lo que Jesús habría dado como un ejemplo práctico de la manera como él iba a explicar las señales del fin del mundo con este versículo, porque donde quiera que estuviera un cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. La pregunta es, según estos versículos, ¿qué tan oculto o visible sería el regreso de Jesús? Sería visible, ¿verdad? Pues sí. Todos. El de todos. No va a haber que quizás sí, quizás no. No va a haber ninguna duda. Y ahora aquí en el versículo 29 cambia la estructura de su discurso. Empieza diciendo aquí en el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, hablando acerca de la tribulación que va a haber previamente a su segunda venida. Hermanos, aquí en este versículo 29 está repitiendo lo que él mencionó en el versículo 21, así también con el otro versículo que era el versículo 9. Versículo 9 dice, entonces os entregarán la tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El versículo 21 también dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, hablando de la gran tribulación. Y aquí también Jesucristo nos hace mención de la tribulación de esos días. Usó lo que era un lenguaje, un lenguaje apocalíptico. El lenguaje apocalíptico está lleno de alegorías, está lleno de metáforas, está lleno de cosas que no se deben interpretar de manera literal. Pero para describir una manera universal acerca de sus venidas y sus efectos cósmicos, el sol se va a oscurecer, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, los cuerpos celestiales serán conmovidos, o sea, serán sacudidos. Hermanos, estamos hablando de un cataclismo, algo que no se ha visto antes. Obviamente, hermanos, hemos visto un eclipse de luna también, pero nunca hemos visto tanto un eclipse de sol y luna al mismo tiempo. Menos aún las estrellas cayendo del cielo. Será algo que nunca antes se habrá visto, como este pasaje recomienda. Dice, la creación misma anunciará el regreso de nuestro Señor. El regreso de Jesús será tan glorioso, será tan imperdible, nadie se lo va a perder. Cuando Él regrese, nosotros lo sabremos. Mientras tanto, hermanos, debemos continuar haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer. Él nos ha dado la gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones, como indica Mateo 28, del 19 al 20. Y con esas instrucciones expresas de Jesús mismo, no podemos darnos el lujo de distraernos por cosas de lo que otras personas nos puedan decir. No nos preocupemos por ello, porque cuando Jesucristo regrese, todos lo vamos a saber. En los siguientes versículos, hermanos, a menos que usted quisiera hacer una mención especial. Pues es mucho, ¿cómo se llama? Mucho desastre para no creer la palabra. Es muchas cosas, y toda la gente duda de esas cosas que van a pasar, porque si hay gente que no cree, ¿verdad? Pero pues, nosotros que ya creemos, ¿verdad? Pues, que permanezcamos así, ¿verdad? Que no seamos engañados, que seamos siempre alerta a la gente que engaña.
Y pues sí, estar siempre en oración. Así es. Y que no pasemos estas cosas, sino que estemos listos para ir con Dios. Y justo usted mencionó, ¿verdad? Algo que lo vamos a ver en estos versículos. ¿Sí quería decir algo? Sí, hermana, que vamos a estar listos como las vírgenes que no nos han desprevenidos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. That sounds fun. Sí. Sí, emocionante. Sí. Es muy emocionante. Yo diría, ¿verdad? Una gama de emociones negativas y positivas. Porque como usted leyó, hermana, dice que todos se lamentarán. Todos se lamentarán. Hermanos, y eso también, como usted mencionó, hermano, que los que no han creído, ahí es cuando va a haber, ¿verdad? La lamentación. ¿Por qué? ¿Por qué no he creído? ¿Por qué, verdad, no he entregado mi vida cuando estábamos en el periodo de la gracia? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Jesús ya había mencionado varias señales cósmicas que iban a preceder su venida, pero su propio regreso será la última señal que la humanidad contemplará. Todos se van a lamentar, hermanos. Todos se van a lamentar. ¿Cómo responderá el mundo a esto, verdad? Jesús dice que todas las naciones del mundo se lamentarán. Y la palabra lamentar implica pena y remordimiento, pero no necesariamente arrepentimiento. Usted puede sentir arrepentimiento. El arrepentimiento causa pena y remordimiento, pero pero la pena y remordimiento no son señales de arrepentimiento. La señal del Hijo del Hombre, su señal, aparecería en el cielo. Él vendrá sobre las nubes. Él vendrá sobre las nubes. Aquí Jesucristo usó una referencia de la profecía de Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 13 nos dice que y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Y a diferencia, hermanos, de su primera venida, que culminó con su muerte, con su sufrimiento y con su resurrección, Jesús regresará, ¿qué dice este versículo? Con poder y gran gloria. Ya no va a venir como un niño como un niño indefenso en un pesebre. Ya no va a venir como un humilde niño de entre una familia, de entre una pareja de desconocidos. Todos los veremos, todo lo veremos cuando Él llegue por segunda vez con poder y con gran gloria. Y esto resalta ese contraste drástico entre su primera venida y cómo será su segunda venida. Cuando Jesús venga por segunda vez, aparecerá con todo el poder y con toda la gloria que le corresponden solamente a Él. Una pregunta para nosotros es, ¿cómo impacta el regreso inminente de Cristo en nuestras vidas ahora? Ese regreso de nuestro Señor que es inminente, es en cualquier momento. ¿Cómo debe impactar en nuestras vidas? Con emoción, no con miedo. Con emoción, ¿verdad? Sí, no con miedo, no con temor, porque sabemos que Él viene, que que debemos estar preparados, que ya ven. Y si ya estamos listos, pues con emoción, como cuando va a llegar alguna persona muy importante de nuestra vida, y que lo estamos esperando, y que, ¿a qué horas llega? ¿Cuándo? Ya debemos estar así, sintiendo ese amorcito de Él, con Él. Sí, es verdad. Así que a lo mejor como cuando está uno enamorado, que siente así las hormiguitas aquí, los palomitas en el estómago, así deberemos de sentirlo, esa emoción tan grande, porque no es cualquier cosa, es más que un amor del mundo. Como usted, hermana, mencionó, que va a ser una gama de emociones
tanto emociones de lamentación como de gozo. También nosotros, hermanos, si sabemos a dónde vamos, que Cristo viene por nosotros, pero también nos debe causar también lamento. También, ¿verdad? Porque la palabra dice que todos, no solamente los que no han creído en Él, sino también nosotros como hijos de Dios, también nos va a causar lamento. ¿Por qué, hermanos? Por las personas que no han aceptado a Cristo como Salvador, como familias que se han quedado, que se van a quedar. Pero por ahorita es esto que nos tenemos que preparar y hablarles de la palabra a nuestras familias, a nuestros, pues a donde sea, siempre. Porque si va, y aún así va a dar tristeza ver que a alguien se esté quedando. Así es. Será un sentimiento encontrado, como le dicen en inglés, bittersweet, tanto amargo como dulce. Sí. Alegres porque Jesús viene y viene por su iglesia. Y tristes, lamentándonos porque quizás nuestras oraciones a estas personas, nuestros seres queridos, nuestros compañeros de trabajo o cualquier otra persona que tengamos que le hemos dado la palabra, que hemos sembrado la semilla y vemos que la semilla cayó en un terreno estéril. Y al final, hermanos, es solamente la soberanía de Dios. Es la soberanía de Dios y el libre albedrío de las personas. No debe causar lamento también por aquellos también, hermanos. Versículo 31 que dice que y enviará a sus ángeles. ¿Por qué va a enviar a sus ángeles? Con gran voz y con una voz de gran trompeta. Y juntarán a sus escogidos. Aquí vemos la segunda vez que Jesucristo habla de los elegidos, de sus escogidos, y los va a agarrar de los cuatro vientos, donde quiera que esté, desde un extremo del cielo hasta el otro, con este gran sonido de la trompeta. Este sonido de la trompeta también se ve en Primera de Tesalonicenses 4 y 16. Gracias, hermano. El gran sonido de la trompeta, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los elegidos, los escogidos, son los verdaderos creyentes. Aquellos que se someten a Jesús como Mesías y Salvador y que confían en Él para el perdón de sus pecados, contando con su justicia de Él para hacerlos aceptables a Dios. Ser elegido es ser escogido, y estas personas son escogidas por Dios para ser sus hijos para siempre. Hermanos, ¿qué podemos concluir acerca de este mensaje? Nada más mirar al cielo, estar pendientes de la venida del Señor, pero como también los ángeles dijeron, no nos quedemos mirando al cielo solamente. Estemos preparados, como usted, hermana, mencionó. Estemos preparados a su venida. Sigamos orando por aquellos a quienes nosotros hemos esparcido la palabra del Señor. Sigamos orando para que no nos lamentemos por ellos, que ellos acepten al Señor antes de que Jesucristo regrese. Las noticias, el mundo, los teléfonos inteligentes que nos dan la información. 20 años atrás, hermanos, cuando usted quería saber de las noticias, usted tenía que esperar a las 5 de la tarde o a las 9 de la noche para sintonizar su canal favorito y ver las noticias, ¿verdad? Pero en lugar de buscar en las noticias, hermanos, hermanas, primero busquemos en nuestros corazones. Busquemos en nuestros corazones. Asegurémonos, hermanos, de vivir vidas que honren a nuestro Señor. Vidas que los sigamos sirviendo y vidas que amen al vivir a aquellos a quien Él ha puesto en nuestro camino. Jesucristo regresará. Amén. Sí. Jesucristo regresará con poder y gloria. Y nosotros los que creemos viviremos eternamente con Él. Como dice al final, ¿verdad? Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Gracias, hermanos. ¿Usted tiene algún comentario que quisiera hacer para terminar el estudio?
pues también, cada día, si acaso no nos toca ver eso, pues, para estar listos. Si la muerte llega antes, pues sabemos, como dice ahí, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Es una esperanza que tenemos. Bendito Padre y Señor Celestial que está en los cielos, la tierra y en todo lugar. En esta mañana, bendito Padre, venimos ante su presencia, dándole la honra, la gloria, las gracias, Señor, por este día que nos ha permitido estar aquí en su casa de oración. Gracias, bendito Padre, porque siempre ha estado con nosotros. Gracias, Padre bendito, porque usted es bueno y misericordioso. Y sabemos que cualquier cosa que pueda estar pasando, Señor, usted está en control, Señor. Le ponemos en sus manos esta petición que ha puesto los hermanos Salinas en sus manos, Señor, por la señora Brenda, Señor, que usted esté con ella, Señor. Que usted haga la obra y donde ella se encuentra, Señor. Y si ya lo aceptó como Señor y Salvador, Señor, usted más que nadie está más cerca de ella, Señor bendito. Que se agarre de su santa mano poderosa, confiando que usted va a ser, que usted es el de la última palabra, bendito Padre. Sigamos orando por ella y por todas las peticiones que fueron mencionadas y las que no fueron mencionadas también, Padre Celestial, usted las conoce. También, Padre Santo, por cada hogar aquí representado, que usted nos siga bendiciendo, Señor, como familias, que nos siga cuidando, nos siga fortaleciendo a nuestros hijos, a nosotros mismos, Padre Santo, y que nos sigamos preparando cada día, Señor, para su venida. Gracias por todo lo que ha hecho en nuestras vidas y gracias porque siempre nos está cuidando y protegiendo. También doy las gracias por Roberto, Señor, que usted lo siga bendiciendo con vida y salud, Señor, para que siga trayendo su palabra, Señor, compartiendo esos estudios, Señor, que usted ya ha puesto en sus santísimas manos, Señor bendito. Y que en esta mañana, Señor, que abramos nuestra mente y nuestro corazón para traer la palabra que traerá nuestro pastor en esta mañana. Síganos bendiciendo el resto del día y que todo lo que hagamos en este día sea para su honra y su gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Feliz Día de las Mamás. Gracias, Roberto.